En uno de los patitos vamos a hablar sobre el asunto de Siria mediatizado por Marruecos, teniendo en cuenta el juego de espejos en el que ciertamente Marruecos anunciaba la reapertura de su embajada en Siria cerrada desde 2012. Cierto es que ahí podría hablar del amigo de Marruecos que se incorporó al curso de doctorado de Relaciones Internacionales, en el que nos comentaba acerca de lo que en realidad debía de ser, lo que podría ser una primavera árabe, respecto de ese legado histórico y la situación respecto de el libro, por ejemplo, póstumo de Benazir Bhutto, Islam, Democracia y Occidente, en donde nos encontraríamos con que respuestas ideológicamente consideradas como occidentales pudieran estar dentro del bagaje cultural histórico del Islam y por lo tanto serían respuestas endógenas a problemáticas endógenas producto del mundo actual. Pero ciertamente esto que fue problemático para Siria porque fue conductivo de una guerra civil por la afrontación que tuvo Bashar al-Assad, hijo de Hafez el-Assad, en el régimen sirio, que fue problemático, aunque menor, porque no condujo a algo tan grave como fue en Jordania. La situación en Egipto, con Mursi siendo parte de los hermanos musulmanes y ganando esas elecciones después del derrocamiento de Hosni Mubarak. La situación en Libia, que fue reabrir la situación conflictiva que existía antes de la Yamahiria libia. Recordemos que ya había problemas acerca de la división, la ocupación italiana, acerca del interior de Tobruk y de Benghazi. Pero esto se coagula, lo mismo que sucedería con Watchmen y ese final del cómic de Alan Moore. Y la película de Zack Snyder, a pesar de que el final sea distinto, pero el concepto es el concepto, como diría Manquiña. Y, ciertamente, Túnez. Marruecos se tendió las barbas porque temía algún tipo de contagio. Y precisamente para evitarlo, pues se corta toda la comunicación. Como ha habido esta situación de viraje con el tema de Siria, cosa que lo comentamos en su momento, resulta ciertamente curioso. Lo suele recordar el amigo Gustavo Beiler, que terminamos un conversatorio. Xavier no estaba, pero estábamos Mariano y yo con Gustavo. Y justamente al terminar cayó el régimen un cuartito de hora después. Así que, ¡yujú! Fantástico. Y estas cosas pues suceden. También sucedió con Mariano, un servidor, con el señor Campa, en Belmartis, creo recordar. Bueno, esto de que el giro, 5 10 15 minutos después, y por tanto la nueva Siria, en donde parece que hay cierta estabilidad, cierto relajo de las pulsiones totalizantes, pero claro, está ese de fondo, ese discurso elaborado de los últimos 15 años prácticamente, desarrollado a pesar de que sea el foco distante, pero para algunos ha sido importante, el foco sirio, y por tanto es difícil de superar. Y normalmente se suele poner una y otra vez el hecho de que si el nuevo líder, el antes conocido como el Julani, estaba en Al-Qaeda, que si se alegró del 11S, que si, bueno, pues cosas que se ponen precisamente para estigmatizar la posibilidad de transformación personal, en donde pues nos encontramos ciertamente con, bueno, hace no mucho hicimos el conversatorio sobre Das Leben der Anderen, en La vida de los otros, 2006, en el que precisamente Mariano y yo hablábamos acerca de esa película alemana, en donde el ministro de la cultura de la RDA, proveniente de la seguridad del Estado, por supuesto, decía, los hombres no cambian. Y bajo esa premisa muy estilo Jean Valjean, nos encontramos con que los hombres no cambian y el antes conocido como el Julani jamás va a cambiar y va a ser siempre el mismo terrorista. ¿Eso significa que Mandela fue siempre un terrorista toda su vida? Es para un amigo. El gobierno marroquí tendió puentes con el israelí con los acuerdos de Abraham. Luego se dice que el
Frente Polisario está con Irán. Y ante esa premisa, presuntamente, ¿es el carro antes de los bueyes? ¿O después? En esa premisa de que Irán y el Polisario tienen esa relación, por lo tanto, Marruecos tiene derecho a estar con Israel, a pesar de que el príncipe de los creyentes, como es el rey de Marruecos, eh, reconoció la capital de Jerusalén para Israel. Lo cual fue problemático durante un tiempo, pero luego parece que las aguas han sido calmadas. Israel, Siria, los drusos, los kurdos, Líbano, el corredor terrestre entre Líbano, Siria, Irak e Irán, el conflicto geopolítico superior a las necesidades de las personas. Ahí nos encontramos con una situación en la que noticias como esta pues incardinan no solamente el hecho concreto de reabrir esa embajada en Siria, sino lo que implica a profundo. Vamos a ir primero con esto, luego vamos a decir dos cosas respecto de Marruecos y dos sobre Siria. Según el ministro de Exteriores del país, ha mostrado su apoyo al pueblo sirio para que logre sus aspiraciones, su seguridad y estabilidad, preservando la soberanía del país árabe. Que esto es un asunto bien interesante por el tema de la dispersión territorial agudizada durante más de una década respecto de la situación de los kurdos, la situación de Daesh, ISIS, que todavía sigue teniendo presencia en el territorio, en las zonas más rurales, desérticas, la situación en Latakia, con esa minoría que controlaba el país, como le pasó a Saddam Hussein, con esa minoría suní que controlaba sobre la mayoría kurdo-chií, la situación de los drusos y más o menos la mayoría que es suní, a pesar de todas esas conveniencias respecto de los aliados regionales de ocasión. Si pues Marruecos ciertamente tiene esa presencia lejana y cercana a la vez. Ambas cosas son ciertas. Con los alagüitas, que son distintos pero cercanos, lo que podía representar la familia de Bashar al-Assad, de lo que son los alagüitas como cabeza de la monarquía en Marruecos. El ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, anuncia desde Bagdad la reapertura de la embajada en Damasco cerrada desde 2012. Bourita, que ha leído una carta en nombre del rey marroquí Mohamed VI, durante su intervención en la cumbre de la Liga Árabe, anunció la decisión de su país de reabrir la embajada en Damasco cerrada en 2012. De esta forma, contribuirá a abrir nuevos horizontes en sus históricas relaciones bilaterales, ha indicado Bourita, que ha señalado que ha expresado el presidente interino sirio Ahmed al-Shara, el antes conocido como artista al-Julani, de apoyar al pueblo sirio para que logre sus aspiraciones, su seguridad y estabilidad, preservando la soberanía del país árabe. Marruecos es uno de los últimos países árabes que quedaba en reabrir su misión diplomática en Siria. Desde la caída del entonces presidente Bashar al-Assad, hoy confinado en un apartamento lujoso de Moscú, el pasado diciembre, muchos países comenzaron a retomar las relaciones diplomáticas con Siria, aislada y destruida por casi 14 años de guerra. Y es que es interesante mencionar el tema de la soberanía y la integridad territorial, lo cual conecta con otros escenarios, pero tiene un particular contexto sirio, porque ¿desde cuándo Siria tiene esos límites territoriales? ¿Desde cuándo es una realidad territorialmente existente? ¿Desde cuándo? Y puedo mencionar una anécdota que es curiosa, dado que esta semana hemos tratado también el tema mítico, Israel, Gaza y todo esto. Hafez al-Assad, padre de Bashar, en el 72, 74, da igual el año exactamente, pero fue una realidad, le espetó a el camarada, sobrino nieto del mufti de Jerusalén, ese que se fotografió en el 41 en Berlín con el acuarelista austríaco, Yasser Arafat. No, el mufti no es Yasser Arafat, sino el sobrino nieto, líder de la OLP Fatah, creada en el año 64
Eh, el jefe de Al-Assad le dijo, no existe pueblo palestino. No existe ninguna Palestina. Solo existe Siria. La Siria histórica. Esto es doloroso, seguramente. Debería doler a cualquier palestino de bien o simpatizante de la causa palestina, porque quien más claro y en contra de ellos celebró fue el presidente de Siria, Hafez el-Assad, de esa monarquía laica del Baath, que tuvo esa posición para con esta realidad eh, territorial. Eh, por lo que, ciertamente, la idiosincrasia histórica se reduce a unas décadas, patrimonio en buena medida de la familia Al-Assad, del Baas, que tenía vínculos con cierto cristiano, y con el Irak previo a Saddam Hussein, y con todas estas realidades que normalmente son olvidadas en el territorio de Oriente Medio, Oriente Próximo, y respecto a toda esta realidad en donde Siria, por lo tanto, internamente tiene esa división. El tema de los kurdos, que no solamente están en Siria, sino también en Irak y también están en Irán y, por supuesto, en Turquía. La cercanía precisamente de Turquía, la presencia de HTS respecto del respaldo presunto de Turquía antes de la eclosión de esta insurrección que llevó al artista antes conocido como Al-Julani al poder, la relación respecto de todas estas partes, porque habitualmente, y lo dijimos en más de un conversatorio, se establecía blanco o negro. O estás con X y todo lo demás es una amalgama que está junta para hacer el mal y la destrucción de todo. No era posible establecer con ánimo realista en Siria un esquema binario. Había muchas partes, un esquema multilateral y, por lo tanto, en su resolución también un esquema multilateral debiera de ser implementado. Porque cuando nos encontramos con noticias como esta, respecto de que Marruecos anuncia la reapertura de su embajada en Siria cerrada desde 2012, la vertiente de Marruecos nos encontramos con el ámbito del Estado español, con el ámbito del Sáhara, porque el Estado y Marruecos, el Estado español y Marruecos celebran el mejor momento de sus relaciones tras el punto de inflexión sobre el Sáhara. Resulta ciertamente curioso esto, este abril, donde Marruecos es de mayo, un mes después, en abril, el ministro marroquí recalcaba que el apoyo a su plan para el Sáhara no es una mera postura diplomática y que requiere buscar una solución. El Estado español y Marruecos proclamaron que sus relaciones bilaterales atraviesan el mejor momento de su historia 3 años después del punto de inflexión que supuso abril de 2022 el espaldarazo del presidente español Pedro Sánchez Pérez Castejón al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. En esa carta, presuntamente escrita originalmente en francés. Así lo han puesto en manifiesto los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, España, José Manuel Álvarez, y marroquí, Nasser Bourita, en una declaración conjunta tras el encuentro que han mantenido en Madrid. Álvarez se ha referido a su homólogo como un buen amigo, ha destacado los excelentes vínculos que unen a las dos partes, a los dos países, y ha subrayado que los compromisos adquiridos hace 3 años por ambas partes se están cumpliendo a buen ritmo, destacando avances en materia de lucha contra la migración irregular y también en el ámbito comercial. Como Burita han hablado de una nueva etapa de las relaciones hispano-marroquíes y ha vuelto a definir el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base más seria y realista y creíble para la resolución del conflicto. Confianza y respeto mutuo. De un lado, el ministro marroquí ha destacado que ese giro, concretado en la entrevista que Sánchez mantuvo con Mohamed VI el 7 de abril de 2022 en Rabat, supuso un punto de inflexión y que la relación que ahora mantienen los dos países es un ejemplo a seguir a la hora de enfrentar los desafíos actuales. Así, se han congratulado de la confianza que se ha generado entre los dos países, entre las dos partes. Antes había crisis periódicas porque no había tanta confianza ni tantos canales para la comunicación y había algunos factores que dominaban la agenda. Ha relatado en velada referencia a la autodeterminación del Sáhara que el Estado español defendía hasta hace 3 años. Pero, según ha explicado, ese genio permitió la entrada en una nueva
eran de las relaciones bilaterales basadas en la confianza y la comunicación fácil y flexible. Ahora destacado, ambos países se tratan con respeto mutuo, trabajan como aliados para encontrar soluciones a los problemas, no hay sorpresas, ha remachado, poniendo en valor el espíritu que propició aquel acuerdo entre Sánchez y Mohamed VI. Burita ha dejado claro el compromiso de Marruecos de continuar mejorando las relaciones, pese a que algunos han dicho que querrían que hubiera retrocesos. Las cuestiones en las que ya hay cooperación, vamos a ir al máximo posible. Y las que hay debate, vamos a seguir debatiendo, como aliados, con transparencia, responsabilidad y espíritu positivo garantizado. Autodeterminación saharaui. En este contexto ha enfatizado que decir que los dos países viven en mejor momento histórico en su relación no es un eslogan diplomático, sino la realidad. Además ha aprovechado para destacar que la posición española sobre el Sáhara no es aislada, sino que la comparten hasta 22 países de la Unión Europea, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como Francia y Estados Unidos, y muchos países árabes como los estados del Golfo Pérsico. Burita ha recalcado que esa posición no es una mera postura diplomática, sino que implica el deseo de buscar una solución. Aquellos que defienden las directrices y posturas antiguas no quieren una solución después de 50 años de problema. Es muy fácil estar en Madrid o en Estocolmo y decir que quienes llevan 5 décadas en los campamentos tienen que quedarse allí. Y tienen que haber un referéndum. Pero si estuvieras en un campamento desde hace 50 años, no dirías eso, ha sentenciado. Sin fechas para la RAN. Durante su reunión, los jefes de diplomacia de ambos países abordaron los preparativos de la reunión de alto nivel RAN. Ahora se ha confirmado que será en Madrid, pero aún no ha puesto fecha. La última tuvo lugar en febrero de 2023 y la anterior se celebró 8 años antes. El ministro español ha mencionado buenos resultados en la cooperación en materia migratoria, incidiendo en que la estimulación de las vías regulares está dando sus frutos en proyectos de inmigración circular y también en combate firme a las mafias que promueven la irregular. Según ha apuntado Álvarez, las costas españolas del Mediterráneo registraron el año pasado menos llegadas irregulares que otras regiones del Mediterráneo central y oriental, disminuyendo además un 5% respecto al año anterior. Por su parte, Burita ha cifrado en más de 200 las redes de inmigración ilegal desmanteladas por la fuerza de seguridad de ambos países, así como colaboración antiterrorista. El ministro marroquí también ha puesto en valor la cercanía de las posturas en ambos países sobre el futuro de Oriente Medio, pues ambos defienden la constitución de sendos estados en Israel y Palestina y ha reivindicado que la política de vecindad de la Unión Europea tiene éxito con Marruecos porque se inspira en la relación hispano-marroquí. Por lo tanto, excelente estado también de las relaciones económicas. En el ámbito comercial, Álvarez ha saludado la apertura a principios de año 2025 de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, pero no ha concretado calendario alguno para su funcionamiento a pleno rendimiento. Sí ha saludado el excelente estado de las relaciones económicas, pues el año anterior, 2024, los intercambios comerciales llegaron a casi 23.000 millones de euros, con una subida de más del 7% con respecto al año anterior, que ya marcaban un récord histórico. A esto se une que varias empresas han ganado prácticamente hace poco licitaciones muy importantes en Marruecos, incluyendo la construcción de la mayor planta desaladora de África en Casablanca o la fabricación de los nuevos trenes regionales. Ambos han resaltado también un refuerzo de las líneas marítimas y aéreas de conexión entre ambos países y coincidiendo en que la organización conjunta del Mundial Masculino de Fútbol de 2030 es un símbolo del buen momento que atraviesan las relaciones. Pero por el otro lado nos encontramos con el Polisario, que acusa a Álvarez de ignorar la legalidad internacional. Critica que el ministro de Exteriores reconociera haber priorizado las relaciones con Marruecos a cambio de supuestos principios de autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario acusa al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, de ignorar la legalidad internacional después de que reconociera que priorizó las relaciones bilaterales con Marruecos a cambio de supuestos principios de autodeterminación del pueblo saharaui con el fin de evitar que la situación siga congelada. El representante del Polisario en España, Abdullah Arabi, ha señalado que Álvarez confirmó en una entrevista radiofónica la principal tesis planteada por el Frente Polisario frente a estos 3 años, respecto de la carta enviada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI, el 18 de marzo de 2022. El gobierno de España antepuso las relaciones bilaterales con Marruecos a sus supuestos principios. Según
comunicado recogido por SPS, las palabras de Álvarez dejan en evidencia que el gobierno de España ha decidido ignorar la legalidad internacional en favor de acciones de chantaje de Marruecos y ha sostenido que esta postura resulta especialmente alarmante, en particular en contexto internacional donde el respeto del derecho internacional es clave para la estabilidad mundial. Ahora bien, ha recordado que la cuestión del Sáhara Occidental, tal y como ha quedado patente, es un asunto de descolonización, por lo que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación e independencia en virtud del derecho internacional y de acuerdo con lo establecido por las resoluciones de Naciones Unidas. Por tanto, no hay ningún giro de posición. En la víspera, Álvarez, al ser preguntado sobre si ha dado suficientes explicaciones sobre la carta, dijo en una entrevista en Radio Cable que ha acudido en múltiples ocasiones al Congreso para explicar la relación con Marruecos y la posición sobre Sáhara, y reiteró que no hay ningún giro de posición, sino el deseo de una situación que está encallada desde hace 50 años y que no dure otros 50 más. ¿Le parece una enorme irresponsabilidad que alguien se siente sobre unos supuestos principios para mantener congelado 100 años más, 200 años, un siglo, 2 siglos, una situación como esta? Añadió. A su vez, alabó la relación con Marruecos, con quien tiene intereses importantísimos como la lucha contra el terrorismo o las mafias que trafican con seres humanos. Por lo tanto, ahí está el apoyo español a la autonomía marroquí dentro de Marruecos. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto al fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, el llamado Plan Baker de Naciones Unidas. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento la convocatoria. El último revés para el pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos españoles y franceses al plan de autonomía marroquí a cambio de una postura calificada de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún de jure ante Naciones Unidas la potencia administradora del Sáhara Occidental. Y por la parte de Siria, resulta interesante recordar que Trump anunció el fin de las sanciones a Siria para dar una oportunidad al nuevo gobierno, que insta a Irán a aceptar la rama de olivo con las negociaciones para no sufrir la presión máxima. Anunció citamente que levantará las sanciones impuestas a Siria para darle oportunidad de ser grandes tras la caída del régimen de Bashar al-Assad dentro de una nueva estrategia que incluirá contactos al más alto nivel. Y ciertamente Trump repasó la situación de Oriente Medio durante un discurso foro económico en Riad, confirmando que dará orden de retirar las sanciones y que esa misma semana su secretario de Estado, Marco Rubio, mantendrá una primera reunión en Turquía con el ministro de Exteriores sirio, Asad al-Shaibani, entre fuertes aplausos de los presentes. Y ciertamente esa idea se ve corroborada con la presencia del artista antes conocido como Al-Julani en el Elíseo con el presidente Macron y otras realidades que han venido posteriormente. Cierto es que en el propio marzo, el 30 de marzo, fue el momento en el que el presidente de Siria anunció la composición del nuevo gobierno, el Ministerio de Defensa, del nuevo Ejecutivo, contará el Ejecutivo aquel con 23 carteras, ocupando el Ministerio de Defensa un lugar importante durante el mandato, con esa situación en la que ese gobierno de transición, transparencia, compromisos, reconstrucción de un Estado fuerte y estable para todos los sirios, luego las negociaciones respecto de los kurdos, integración respecto del ámbito militar, y por tanto ahí nos encontramos con una situación interesante en la que este muchacho, a finales de enero, Ahmed Hussein al-Sara, conocido como Abu Muhammad al-Gulani, fue nombrado en ese enero presidente en transición. Al-Sara, jefe de la organización yihadista Haidar Tahrir al-Sham, la antigua HTS, y se convirtió en el líder de facto del país después de que al-Assad huyera a Rusia, a Moscú, donde se encuentra ahora, tras esa ofensiva relámpago de diciembre. Ciertamente son esos dos focos respecto de, por un lado, el tema de Marruecos, lo que hace y deshace respecto de las relaciones internacionales de proximidad y de lejanía, implicados con ese acuerdo en el marco de los acuerdos de Abraham con Israel. La situación de Israel respecto de Siria respecto de Israel y de Irán
en esta triangulación de Oriente Medio. La presencia de Turquía con el neo-otomanismo de Erdogan, pero también en la versión del ámbito de Siria respecto de esa estabilización interna, las relaciones internacionales, incluso, ¿por qué no? Podrían llegar a un acuerdo bilateral Siria con Israel sin definición territorial y que eso fuera una patada a seguir, pero que se incorporara, ¿por qué no Siria a los acuerdos de Abraham? A pesar de que de fondo está todo ese bagaje de propaganda de años de guerra que no sé si habrá que montar o desmontar, pero que sigue teniendo un impacto tremendo en la percepción de las partes del conflicto y de los países. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.